Muy buenos días, familia de la fe. En esta mañana les saludo en el amor del Señor, dándole gracias a nuestro Dios Todopoderoso, porque una vez más podemos reunirnos, congregarnos en torno a su palabra, aquí, en la escuela dominical, en la clase de adultos y jóvenes de la iglesia Ojos de Agua. Así es que gozoso de poder estar en esta oportunidad un domingo más, aquí reunidos junto con ustedes, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Le damos gracias al Señor por este tiempo y vamos a dar comienzo al capítulo 5 del libro de Juan. Hoy vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Primeramente, es el anhelo de mi corazón que usted haya pasado, disfrutado, ¿cierto? Celebrado una feliz Navidad, que para nosotros representa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es que desde ya le doy gracias al Señor por ese tiempo que pudimos celebrar en familia, celebrar el nacimiento, este acontecimiento tan maravilloso que sucedió en esta tierra, el cual vino a nacer, ¿cierto?, en medio de este mundo, ¿cierto?, para traer salvación, para traernos salvación, para traernos apertura, ¿cierto?, de nuestra visión espiritual y llamarnos a su reino. Y hoy aquí estamos reunidos en torno a Él, en torno a la palabra del Señor, en torno a aprender y conocer más de nuestro Señor Jesucristo y de lo que Él quiere para cada una de nuestras vidas. Vamos a dar comienzo entonces. Primeramente vamos a leer la palabra del Señor allí en el libro de Juan, capítulo 5 entonces, desde el versículo 1 al 9. Le invito a que tome su Biblia, ¿cierto?, y podamos seguir juntos la lectura de la palabra. Dice así la palabra del Señor, y la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Vamos a tener un tiempo de oración, ¿cierto?, para darle gracias al Señor y para que sea su Espíritu Santo guiándonos en el desarrollo de esta clase de escuela dominical. Así que vamos a orar, amados hermanos. Amado Señor y Dios, gracias le damos en esta mañana. Gracias por este tiempo, Señor, que usted nos proporciona para poder reunirnos, congregarnos, Señor, en torno a su palabra, a aprender más de ella, a conocerle más a usted
y a entender y saber qué es, Señor, lo que usted tiene deparado para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias en esta mañana, porque a través de este medio, mi Dios Todopoderoso, que usted ha dispuesto, podemos, Señor, seguir aprendiendo, seguir escudriñando, Señor, la Escritura, su palabra, esa que usted ha dejado para nosotros, Señor, para que le conozcamos mejor. Oro en esta mañana, mi Dios Todopoderoso, por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, por los jóvenes que se unen a esta clase, mi Señor, y por mi vida, Padre, para que su Espíritu Santo nos guíe en esta mañana, podamos entender su palabra, atesorarla, aplicarla a nuestras vidas, Señor, y también ser portadores de las buenas nuevas de salvación. Padre, en el nombre de Jesús nos disponemos en sus manos, para que usted en esta mañana, en nuestras vidas, a través y por medio de su palabra, Señor, haga su perfecta voluntad. Gracias le damos, Señor. Amén y amén. Entonces, amados hermanos, vamos a desarrollar esta clase de escuela dominical. Esta curación o esta sanidad o este milagro o esta señal, como usted le quiera llamar, ¿cierto? Milagrosa, porque es un milagro. No es referida por ningún otro evangelista, pues los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se limitan casi por completo a informarnos de los milagros que Jesús realizó en Galilea, mientras que Juan refiere estos, los que estamos desarrollando, que fueron realizados en Judea. Primero, el tiempo en que fue realizado el milagro. Dice la Escritura que durante una fiesta de los judíos. Lo leímos en el versículo 1. Es por este motivo que los exégetas discuten de qué fiesta se trata aquí. ¿De qué fiesta nos está hablando el evangelista Juan? Unos opinan que era Pentecostés, otros que fue la fiesta de los tabernáculos. Pero es extraño que Juan omita aquí el artículo, el cual aparece en Juan 6:4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. En Juan 7:2, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Es cierto que la Pascua era la única fiesta a la que los judíos tenían la obligación de asistir, pero Jesús observaba también las otras dos fiestas principales, Pentecostés y tabernáculos. No se puede, entonces, determinar qué fiesta era. La Escritura nos dice que subió a Jerusalén. Siempre se subía, espiritualmente al menos, por estar el templo del Dios Altísimo ubicado sobre los montes Sión y Moriah. Era una oportunidad para hacer el bien, y nuestro Señor Jesucristo no la iba a desaprovechar, especialmente si era la fiesta de Pascua, pues en ella, aquí en esta fiesta de Pascua, se reunían grandes multitudes de todo el país. Segundo, el lugar en que se llevó a cabo el milagro. Nos dice la palabra que en el estanque llamado Betesda, allí en el versículo 2. Betesda significa en hebreo casa de misericordia. El estanque estaba situado cerca de la puerta de las ovejas de Jerusalén. Leamos allí Juan 10:7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Hay quienes opinan que se llamaba así porque por aquella puerta eran conducidas las ovejas que habían de ser sacrificadas en el cercano atrio del templo. El nombre mismo de Casa de Misericordia se presta muy bien para una aplicación devocional. Pero la lectura Betzata, Casa del Olivo,
está mejor aplicada. Se añade que tenía 5 pórticos donde podían cobijarse los enfermos al resguardo de las inclemencias del tiempo. De esta forma, la caridad de los hombres se conjugaba con la misericordia de Dios para alivio de los afligidos. La naturaleza provee remedios, pero los hombres deben proveer hospitales. Tercero, ¿quiénes se hallaban allí? También nos dice la Escritura, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Eso lo vimos allí y lo leímos en el versículo 3. Nos podemos dar cuenta cuántas son las aflicciones de este mundo. Cada uno de nosotros, pienso, hablando en forma personal, hemos tenido la oportunidad de ir a visitar a algún familiar que se ha encontrado hospitalizado, o en algunos casos de haber estado nosotros hospitalizados, ¿cierto? Pero esa es la ocasión que podemos, ya sea cuando vamos de visita o cuando estamos o hemos estado hospitalizados, es la ocasión que tenemos para confortar, ¿cierto?, como hijos de Dios, a los enfermos que hay allí en ese lugar y que no han tenido el encuentro con el Señor. Entonces nosotros allí en esa instancia somos el canal, somos los mensajeros, ¿cierto?, que el Señor ocupa para ir a ese lugar y llevar una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, ¿cierto? Pero también estas ocasiones nos sirven para darnos cuenta de quién es nuestro Señor. Cuando vamos de visita a algún hospital nos damos cuenta de que nosotros, ¿cierto?, estamos sanos. Y eso es por misericordia del Señor. Esa oportunidad es el momento para ser agradecidos a Dios por la salud que Él nos da, ¿cierto?, con la que Él nos mantiene o con la que Él nos conserva, la cual solo se aprecia de verdad cuando la perdemos. Cuando nos toca estar en el hospital, ¿cierto?, nos damos cuenta de la salud. En aquel, ¿cierto?, estanque esperaban la salud con necesidad. Todos aquellos que nombramos allí en el versículo 3, ¿cierto?, los ciegos, cojos y paralíticos. Había una multitud de enfermos. Pero si los hombres fuesen tan diligentes en buscar remedios para la condición de su alma, como lo son o como lo somos, ¿cierto?, para buscar la sanidad del cuerpo. Aleluya. Ayúdenos el Señor. ¿Qué virtud especial? Cuarto, ¿qué virtud especial tenía el agua de aquel estanque? En el versículo 4 nos dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Aquí vemos los oficios tan provechosos que los ángeles de Dios desempeñan. Hebreos 1:14 nos dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aleluya. Las aguas del santuario tienen poder de curar cuando se hallan en movimiento. Y a los ministros de Dios compete el oficio y la responsabilidad de poner en movimiento las gracias que la palabra de Dios y las ordenanzas contienen. Si se muestran fríos y sin celo en su ministerio, las aguas se estancan y no son aptas para curar. Pero aquí yo voy a ir un poquito más allá y voy a ampliar, ¿cierto?, esto que acabo de decirles. Esto es aplicable a todos nosotros como hijos de Dios. Porque dice que a los ministros de Dios compete el oficio y la responsabilidad de poner en movimiento las gracias
que la palabra de Dios y las ordenanzas contienen. Si se muestran fríos y sin celos, y sin celo en su ministerio. Pero eso nos toca a cada uno de nosotros. Porque si nosotros nos manifestamos de esa forma, fríos y sin celo, tampoco vamos a poder atraer a la gente al Señor. Si bien es cierto, no somos nosotros los que convertimos, ¿cierto?, a la gente, es el Señor el que obra, es el Espíritu Santo el que hace la obra en cada persona. Pero si nosotros nos comportamos de esa forma, imagínese usted, si a usted, cuando usted no conocía al Señor, se le acerca una persona fría, una persona sin celo del Señor, ¿usted le hubiese puesto atención? Por eso es que nuestro Señor Jesucristo ha puesto su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Nos ha dado el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos ministre y vaya cambiando la forma en la cual somos. Y podamos llevar su palabra, ¿cierto?, con denuedo, con alegría, con gozo. Ese que se refleja en el rostro cuando usted comparte la palabra del Señor. ¿Se imagina a alguien serio así compartiéndole la palabra del Señor? Usted o alguna persona no le va a poner atención. Pero si usted va empapado, ¿cierto?, lleno del Espíritu Santo, esa persona va a ser receptiva a lo que usted le va a compartir del Señor. Entonces, el ángel descendía para agitar el agua, pero solo el que primero entraba en el estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 4. Así, el poder del milagro triunfa donde el poder de la naturaleza sucumbe. Solo el primero que descendía al estanque obtenía la curación. Esto nos enseña también a ser diligentes en observar y aprovechar las oportunidades. Pero esa que nos está dando el Señor, para no perder una ocasión que quizá, amado hermano, amada hermana, no se vuelva a presentar. Si el Señor pone en usted una tarea, cualquiera sea, y usted no la desarrolla, y no importa el motivo, pero usted, estoy dando un ejemplo, usted o yo no desarrollamos esa tarea, ¿se va a detener la obra del Señor? No se va a detener la obra del Señor. La obra del Señor va a continuar, ¿cierto? Pero el Señor va a buscar a otra persona, a otro hijo suyo. ¿Por qué? Porque nosotros no le pusimos atención. ¿Por qué? Porque la obra del Señor no se detiene. Y si alguno de nosotros no quiere desempeñar la tarea para la cual el Señor le está llamando, va a ocupar o va a preparar a otra persona para desarrollar esa tarea. Entonces, no perdamos las oportunidades que el Señor nos está dando. ¿Por qué? Porque tal vez no se vuelva a presentar. Con este milagro, Dios ofrecía a su pueblo elegido una prueba de su buena voluntad e indicaba que aun cuando había estado por largo tiempo sin profetas ni milagros, Él no los había desheredado, es decir, no los había dejado solo. Era un indicio del Mesías que había de venir con curación en sus alas. Malaquías 4:2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros en la manada. Aleluya. Gloria al Señor. Así debemos cantar nosotros como hijos de Dios, porque el sol de justicia ha nacido, se está formando en cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces nos ha traído su salvación y saldremos y saltaremos, amados hermanos, como becerros en la manada. Quinto, el paciente en quien
fue llevada a cabo esta curación o esta sanidad? Debemos considerar que este varón hacía 38 años que estaba enfermo. Versículo 5. Su enfermedad era grave, pues había perdido el uso de sus extremidades. Triste cosa es que el cuerpo, que ha sido hecho para servir de instrumento al alma, se convierta, en casos como este, en un impedimento. Demos gracias a Dios por las fuerzas físicas y la posibilidad de usar los miembros de nuestro cuerpo. Debo contarle, transmitirle como testimonio. En una oportunidad estuve imposibilitado de un pie y es incómodo. Es incómodo porque uno está acostumbrado a depender de uno mismo para la mayoría de las cosas. Estoy hablando en lo natural, ¿cierto? En el caminar, el trasladarse de un lugar a otro. Sabemos que dependemos del Señor. Pero cuando usted tiene una limitación para trasladarse de un lugar a otro, imagínense, para ir desde el dormitorio al comedor, y tiene que andar ya sea o con muletas, o trasladarse en una silla de ruedas, como también me tocó hacerlo. Pasamos a depender de otras personas. Pasamos a depender de alguien que nos pueda ayudar. Y pensaba en esta situación que me había ocurrido y también al preparar la clase pensaba y meditaba en la situación de este hombre. Lo mío fueron 5 meses, pero este varón llevaba 38 años en esa condición, sin poder desplazarse a ningún lugar por sí mismo, porque estaba postrado en su lecho. Me parece tremendo, me parece tremenda la situación por la cual llevaba tanto tiempo este hombre allí, pues, postrado en su lecho durante 38 años. Entonces podemos deducir, ¿cierto?, que es una enfermedad prolongada. 38 años. La flor de la vida se le pasó en esta enfermedad. Y a veces nosotros nos quejamos por una mala noche, por un dolor de muelas, por un día de sufrimiento, porque nos apretamos un dedo, cuando hay quienes apenas han conocido un día de bienestar. Gracias le damos al Señor, ¿cierto? Es motivo para dar gracias al Señor. Sexto, Jesús lo vio tendido allí, ¿cierto?, sobre su lecho. En el verso 6, debemos observar que cuando Cristo vino a Jerusalén, no fue a visitar los palacios, sino se dirigió a los enfermos, allí, a los hospitales, con lo que Dios hacía entender su gran objetivo al venir al mundo: curar y salvar a los enfermos y también a los heridos por el pecado. Había allí muchos enfermos, pero Jesús fijó sus ojos con tierna compasión en este varón, que llevaba allí toda su vida postrado sobre su lecho. Jesús supo que llevaba ya mucho tiempo así y acudió en ayuda de este hombre. ¿Cómo lo supo Jesús? Pudo ser por algún informante, alguien que le contó la condición de este varón. Pudo ser por revelación del Padre o por comunicación de la divina naturaleza de Jesús a su naturaleza humana, por obra del Espíritu Santo. Lo que importa es que Jesús se conmovió ante el caso de este varón, de este pobre inválido, y le preguntó: ¿quieres ser sano? A primera vista, esta pregunta no solo parece superflua, sino casi, y
podríamos decir, insultante. Imagínese la condición en la cual estaba este varón. Y nuestro Señor Jesucristo le pregunta si quiere ser sano. ¿Cuál se imagina usted que es la respuesta inmediata? ¿O es que acaso este varón había perdido el deseo de estar sano? Yo creo que todos los días él pensaba en poder pararse sobre sus pies. La razón es, sin duda, para que este varón tomase conciencia en profundidad del miserable estado en que se encontraba, al no poder ayudarse o depender de sí mismo de ninguna manera, y a desear con mayor anhelo su propia curación. También podría así ser dispuesto para apreciar la curación o la sanidad. Es un hecho experimentable que a veces es peligroso ofrecer limosna o ayuda a quien no la pide. En el terreno espiritual hay muchas personas que no quieren ser sanados de sus pecados. Otros parecen resignarse a su enfermedad como excusa para no hacer nada. ¿Le ha tocado, cierto, hablar con personas que no, yo no necesito nada, yo estoy bien? No me hables, no te dirijas a mí, no me hables de lo primero. La primera respuesta es: no me hables de religión. Cuando uno le presenta al Salvador, a Dios mismo, no me hables de religión. Yo estoy bien así, ¿sí? No le hago mal a nadie. Pero el Espíritu Santo es quien nos ayuda, quien nos ministra para darnos cuenta de que somos pecadores y que sí le necesitamos. Aleluya. Debemos recordar que Juan llama a los milagros de Jesús señales que entregan un mensaje. En este caso, la parálisis de este enfermo es un símbolo de la inacción del ser humano. Y Cristo va a aprovechar esta ocasión y curar en sábado para poner de relieve, o en día de reposo, para poner de relieve posteriormente que ni el Padre ni él mismo toman vacaciones en la obra de salvación, ni tampoco en el día de reposo. Este pobre hombre aprovechó la ocasión para exponer a Jesús lo miserable de su caso. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Verso 7. ¿Sí? La primera parte. Este versículo nos pone ante los ojos el egoísmo connatural al hombre. Cualquiera pensaría que al menos alguno de los que habían sido sanados vendría a echarle una mano a este hombre, a ayudarlo, a que pudiera meterse o introducirse en el estanque cuando se agitaba el agua. Pero todos buscan lo suyo. Filipenses 2:21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, aún entre creyentes. Si la caridad es flor nacida del seno del cristianismo y aún así hay tanto egoísmo, ¿qué podría esperarse en este caso? Contrasta esta actitud general con la de Cristo, quien nunca buscó su propia satisfacción, sino que siempre se interesó por los problemas de los demás. Jesús nunca desatendió ni despreció a nadie. ¿Por qué? Porque Él no hace acepción de personas, ¿cierto? Él no mira por clase, por condición social, por color de piel. Para nuestro Señor, amados hermanos, amadas hermanas, somos todos iguales. También aquí tiene aplicación Jeremías 17. Vamos a leer del verso 5 al verso 8.
Dice así, Jeremías, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, aleluya, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿En quién confía usted? ¿En quién confío yo? Somos benditos, ¿cierto? Porque confiamos en Jehová. Tenemos toda nuestra confianza, tengo la certeza, puesta en Jehová. Y así tiene que ser, pues, amado hermano. No dependemos de nosotros mismos. Nuestras fuerzas flaquean, nos debilitamos, ¿cierto? En lo natural y también a veces en lo espiritual. Pero allí está nuestro Señor, por medio de su Espíritu Santo, para fortalecernos, para guiarnos, para levantarnos, para ayudarnos a seguir caminando. Y allí es donde está depositada nuestra confianza, en nuestro Señor. Así es que le animo cada día a que su confianza esté depositada en Él. ¿Por qué? Porque va a ser bendecido, va a ser bendito, ¿cierto? Porque será como árbol plantado junto a las aguas. Pero, maldito el varón que confía en el hombre, y su corazón se aparta de Jehová. Ayúdenos el Señor a estar siempre allí, poniendo nuestra confianza y depositándola totalmente en nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Porque solo en Dios tenemos una salvación segura. Solamente en nuestro Señor tenemos una salvación asegurada. Jesús sana a este enfermo, solo con su palabra. ¿Sí? Levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 8. Es una extraña orden, ¿cierto? Para cualquier persona que haya escuchado, es una extraña orden para un inválido que lleva 38 años postrado. Pero el mandato de Jesús, la orden de Jesús, le transmitía la fuerza para ponerlo por obra. La obediencia, como ya vimos, ¿cierto?, la semana anterior, a la palabra de Dios, es el gran remedio contra la imposibilidad, pues nos pone en contacto con la omnipotencia del Señor. Y para demostrar que tendrá fuerzas suficientes, Jesús le ordena no solo que se levante, sino que eche a andar con su lecho a cuestas. No fue una recuperación gradual, no fue un tratamiento que durara una semana, un mes, sino que fue una recuperación total e instantánea, repentina. De una invalidez total se levantó a una sanidad perfecta. Así es como lo hace nuestro Señor. El que hacía un minuto no podía ni siquiera girarse en su lecho. Así estaba de imposibilitado. Al minuto siguiente, de dada la orden de nuestro Señor, de haber dado, ¿cierto?, su palabra a este hombre, tiene fuerzas para levantarse, y no solamente para levantarse, sino para cargar su lecho. Imagínense, 38 años con esas extremidades sin moverlas,
Yo le contaba, estuve 5 meses sin poder apoyar mi pie, mi pierna. Y se pierde la musculatura, se pierde la sensibilidad. Cuando uno quiere apoyar por primera vez el pie después de solamente 5 meses, podría decirle que hasta doloroso, es incómodo, es una sensación muy extraña. Entonces imagínese este varón que llevaba 38 años en esa condición, su musculatura, su flujo sanguíneo, todo allí era mal, no era como corresponde, no era natural. Sin embargo, al recibir la orden de nuestro Señor, este hombre, obediente a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, se puso de pie. Y no solamente ponerse de pie, sino que tuvo fuerza para levantar su lecho. Era un caso de necesidad por parte del enfermo, de misericordia por parte de Jesús y de piedad por parte del mismo enfermo al obedecer el mandato del Señor. Aquí tenemos 3 razones para hacer algo en sábado. Con todo, el hecho iba a causar el rencor de los judíos. Recuerde usted que perseguían a Jesús. El enfermo hizo lo que Jesús le ordenaba y al instante, amado hermano, al instante quedó sano. No tuvo que hacer tratamiento kinesiológico, no tuvo que ir varias veces al médico. Al instante, amado hermano, amada hermana. ¿No es maravilloso nuestro Señor? Así es, su misericordia. Qué sorpresa, ¿cierto?, para el pobre lisiado encontrarse de repente sano. Y no solamente sano, sino que fuerte y capaz de valerse en todo por sí mismo. Un hombre que por 38 años no podía hacer nada por sí mismo. Después de 38 años de invalidez, todo un mundo nuevo, una nueva vida. Amados, tomó su lecho y echó a andar, sin importarle los insultos ni las amenazas de la gente que estaba alrededor de él. Muchos que estaban esperando por ingresar al estanque, porque allí en el estanque estaba puesta su confianza, en que el agua se agitaba. Ni siquiera cuando el agua estaba quieta se podían introducir. Tenía que bajar, descender el ángel para agitar el agua. Sin embargo, este varón, ¿cierto?, allí, en el momento en que Jesús habla con él, en que Jesús lo nota, que está ahí, Jesús le ofreció a este hombre que llevaba 38 años postrados en su lecho un cambio de vida total, radical. Un cambio de vida que todos los que estaban allí alrededor de él lo notaron. Se dieron cuenta de que este inválido se había puesto de pie. Y no solamente eso, sino que sus fuerzas habían sido restauradas. Pero para eso, primeramente, nuestro Señor Jesucristo lo hizo darse cuenta de su necesidad, de lo que él necesitaba, que era tener un encuentro con Jesús. Allí, cara a cara, pudo este varón tener un diálogo con Jesús. Y no solamente eso, obedecer. Qué maravilloso es cuando nuestro Señor Jesús nos ofrece este cambio de vida. Tal vez en su vida no ha hecho una necesidad o un milagro o una señal de este tipo, como lo hizo con este varón. Pero déjeme decirle que desde que el Señor Jesús llegó a su vida, llegó a mi vida,
ha realizado un cambio. Está haciendo un cambio. Él se está encargando de llevar a cabo este cambio de vida en cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que transmitir. Si bien es cierto, este es un milagro portentoso, es un gran milagro, es una gran señal la que hace nuestro Señor Jesucristo, pero así también lo ha hecho en nuestra vida. Jesús vino a ofrecernos ese cambio de vida. Y para gloria de Él, la hemos aceptado. Hemos recibido ese cambio de vida. Y en este momento, en esta oportunidad, si hay alguien a través de esta pantalla, escuchando, que ha tomado un tiempo para escuchar esta clase de escuela dominical, o esta palabra del Señor, y quiere tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, Jesús le está ofreciendo en este momento un cambio de vida. Esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad. Este es el momento. Porque es el tiempo del Señor. Así es que, amado hermano, amada hermana, le doy gracias al Señor. Gracias por tener este tiempo de poder compartir su palabra, de poder ministrar su palabra a través de esta pantalla, a través de este medio, usando la tecnología que el Señor ha permitido que tengamos a nuestra disposición. Gracias le damos en esta mañana, amado Señor. Gracias le damos por este tiempo. Gracias porque hemos podido compartir su palabra. Gracias porque sabemos, amado Señor, que su palabra no vuelve vacía. Así es que, amado hermano, amada hermana, le doy gracias al Señor por este tiempo. Gracias porque hemos podido compartir. Jóvenes, gracias porque hemos podido compartir. Y no se olvide que somos el canal de bendición para llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Que el Señor le bendiga. Vamos a tener un tiempo de oración para darle gracias al Señor por haber podido, ¿cierto?, estar en esta clase de escuela dominical. Le invito a orar. Amado Señor, gracias le damos en esta mañana por este tiempo. Gracias le damos por su palabra, mi Señor. Gracias por esta palabra maravillosa que nos ha traído, Señor. Gracias, Señor, porque usted, aún en este tiempo, Señor, está ofreciendo este cambio de vida. A quien tenga la disposición en su corazón de querer recibir este cambio de vida. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias, Señor, por poder desarrollar esta clase de escuela dominical bajo su dirección, mi Dios amado, para poder compartirla con mis hermanos y para que ellos, cada uno de mis hermanos y mis hermanas, también pueda compartirla. Hay muchos medios actualmente, hay mucha tecnología para que podamos compartir un mensaje. A veces es necesario una palabra para que el Señor cambie una vida, para que el Señor restaure una vida, para que el Señor levante una vida. Gracias le damos, mi Dios Todopoderoso, en esta mañana. Gracias, Señor. Oro por mis hermanos, por mis hermanas, mi Dios Todopoderoso, aún así también por mi vida, mi Señor amado, para que usted siga obrando, mi Dios Todopoderoso, en cada uno de nosotros y podamos seguir siendo ese canal de bendición y merecedores de ser llamados sus hijos. Padre, una vez más, le doy gracias, mi Señor. Gracias por su amor, gracias por su bondad, gracias por su misericordia,
Y como decía, Padre, gracias porque usted no toma vacaciones, mi Señor. Padre, dejamos todo en sus manos, lo que hemos desarrollado en esta mañana para su honra y para su gloria, mi Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos llegado al término de esta clase, amados hermanos. Que el Señor le bendiga. Un abrazo virtual para cada uno, entrañable. Un abrazo que yo sé que cada uno de nosotros necesita. Abrazarnos como hermanos que somos, como familia de la fe, como comencé diciéndole al inicio de esta clase. Y amados hermanos, nos vemos pronto, si el Señor así lo permite. Amén.